Queridos hermanos, de nuevo es un placer volvernos a encontrar en esta ocasión para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Para esta ocasión tendremos que utilizar ahora nuestra revista de diciembre del 2020. Este contendrá 4 artículos muy interesantes, 2 que hablarán sobre la resurrección, para comenzar. Y por supuesto en el intermedio tenemos excelentes 2 preguntas de los lectores que vale la pena repasarlos, ya sea en nuestro formato digital o en el físico. Le recordamos que si usted aún no se ha suscrito a este canal y desea recibir las notificaciones de algunas sugerencias para las preguntas y respuestas de algunas partes de la reunión, con gusto puede hacerlo, es totalmente gratis. El estudio de esta semana es la que corresponde de febrero 1 a 7. Es la primera semana de nuestro mes de febrero. Y el título del artículo es ¿Creemos firmemente en la resurrección? No es una pregunta, es una afirmación. Y es el artículo de estudio número 49, el que nos corresponde para esta ocasión. El texto en el que se basa el artículo es Hechos 24:15, que es muy conocido para la mayoría de nosotros, que dice así: Tengo esperanza en Dios, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Queremos revisar el avance para este estudio y dice así. El capítulo 15 de Primera a los Corintios habla de la resurrección. ¿Por qué es tan importante esta creencia para nosotros y por qué podemos estar convencidos de que Jesús fue resucitado? Este artículo responderá esta y otras preguntas muy importantes relacionadas con la resurrección. Bien, entonces, iniciemos nuestro párrafo 1 y 2 con la pregunta: ¿qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? De vivir para siempre y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Sin duda es una hermosa esperanza. Muchos, como menciona el párrafo 1, tienen ilusiones, algunas que dependen en ocasiones de nosotros mismos y otros de factores externos. Pero del que vamos hablando es una seguridad. Y en el párrafo 2 se cita de nuevo el texto de Hechos 24:15, donde Pablo dijo que tenía esperanza de la resurrección de justos e injustos. Y también se cita a Job, que él también estaba seguro que Jehová se acordaría de él cuando muriera. El párrafo 3 dice la pregunta: ¿cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de Primera a los Corintios? Analizarlo nos permitirá recibir ánimo. Eso es lo que produjo en los cristianos del primer siglo. También lo hará con nosotros, porque la resurrección es una enseñanza básica o fundamental del cristianismo. Así que este capítulo nos va a ayudar precisamente a recobrar ánimo y mantener nuestra esperanza firme. El párrafo 4 tiene como pregunta: ¿cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a resucitar? Esta clave es la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en la primera carta habló de estas buenas noticias. Él lo mencionó ahí y dijo que si no creían que Jesús había resucitado, entonces toda nuestra fe, todas nuestras creencias, toda nuestra esperanza sería inútil. Si es que la resurrección de Jesús es un pilar en nuestra esperanza. Los párrafos 5 y 6 dice la pregunta: ¿qué significan para nosotros las palabras de 1 Corintios 15, 3 y 4? Bien, tenemos que leer entonces los versículos bíblicos y dice así, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Volviendo a la pregunta decía, ¿qué significan para nosotros las palabras de 1 Corintios 15, 3 y 4? Pues aquí se está manifestando 3 etapas: la muerte de Jesús, su entierro y resurrección. Cada una de ellas tiene un significado para nosotros. Ahí se está demostrando que Él dio su vida en rescate por muchos y esto permite también tener una base sólida
para tener la esperanza de ser liberados del pecado y la muerte y volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. En Isaías, y se corroboró en Mateo, sobre lo que Jesús hizo de morir a favor de muchas personas, y eso provee la esperanza que hoy nosotros manifestamos. Pero el punto es cómo estar seguros de que eso sucedió, porque algunos ponen en duda la resurrección de Jesús. Entremos entonces al subtítulo: Hubo muchos testigos. Los párrafos 7 y 8 tienen como pregunta: ¿qué nos convence de que Jesús resucitó? El punto es ¿por qué es necesario estar convencidos de que Jesús resucitó? Porque de eso depende que nosotros también sigamos ejerciendo fe, que lo que hagamos realmente sea algo que nos motive a continuar sirviendo a Jehová. ¿Y qué nos convence? Lo que está en la Biblia registrado. En la primera carta a los Corintios 15, del 5 al 7, se enumera ahí la cantidad de testigos que en esos momentos que fueron escritas estas palabras podrían asegurar haber visto a Jesús resucitado. Por ejemplo, se menciona en el versículo 5 de 1 Corintios 15 que a Cefas se le apareció, es decir, a Pedro. Recuerda que Pedro lo negó 3 veces y posiblemente por eso Jesús primero se apareció a él para conversar, para animarlo, y sabemos cómo se recobró en cuanto a su espíritu dedicado. Luego dice a los 12, es decir, a los 12 apóstoles fieles, incluyendo a Matías, que reemplazó a Judas. En el versículo 6 se habla a más de 500 a la vez. Estaban 500 reunidos y Jesús se apareció con ellos. Y dice claramente, hasta muchos de esos todavía estaban vivos. Y en el versículo 7 se habla de Santiago, el medio hermano de Jesús, que cuando él murió, pues parece que no era un creyente, pero después con alguna buena conversación lo hizo. Siguió a su hermano ahora resucitado. Así que todo eso es una indicación de que habían muchísimos testigos que podían asegurar que Jesús había resucitado. Estamos hablando de casi 600 personas que están enumeradas aquí. Veamos el párrafo 9, la pregunta. De acuerdo con Hechos 9, del 3 al 5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús? Bien, tenemos que leer entonces Hechos 9, del 3 al 5, que dice así. Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una luz del cielo lo envolvió de repente, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. La pregunta decía del párrafo 9, de acuerdo con Hechos 9, del 3 al 5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús? Pues como vemos en los versículos, su propia experiencia. Él lo vio en una visión, lo escuchó, así que estaba confirmando la resurrección de Jesús. Él mismo era una prueba viviente de que él aseguraba que Jesús había resucitado. La pregunta del párrafo 10 dice, ¿qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había resucitado? Pues se esforzó por transmitir este acontecimiento a otros. Por eso lo puso por escrito. Y él estaba tan convencido de que eso era cierto, que lo que él había visto y escuchado era una realidad, que estuvo dispuesto a soportar cualquier cosa. En la segunda carta, en el capítulo 11, él detalla todo lo que pasó en su vida. Como por ejemplo, soportó palizas, fue encarcelado, sufrió naufragios, estuvo hasta el punto de morir, porque sabía que lo que había visto era cierto. Así que tenía una firme posición en cuanto a su fe, debido a que él estaba convencido de la resurrección de Jesucristo. Ahora, en el siguiente subtítulo dice, Pablo corrige creencias equivocadas. El párrafo 11. ¿Por qué algunos cristianos de Corinto tenían creencias equivocadas sobre la resurrección? Esto había sucedido por la influencia de los filósofos de Atenas. Como describe en Hechos 17-18,
pues habían algunos ahí que hasta lo tildaban a Pablo de charlatán. Entonces, como ellos se burlaban de la resurrección de Jesús, y es posible que eso contagiara a algunos de los cristianos de Corinto. Otros, en cambio, veían la resurrección como algo simbólico, es decir, que como eran pecadores, se consideraban como si estaban muertos ante Dios, y cuando ellos eran perdonados, como si resucitaban. Así que no lo veían como algo real, sino simplemente como algo que tenía un posible significado. Y de eso se tenía que encargar Pablo, de hacer que ellos entiendan que Jesús sí había resucitado, que el rescate ya había pagado pecados para los que habían sido perdonados, y que si ellos rechazaban esta creencia, entonces su esperanza no era real. Por eso es que Pablo, en varias ocasiones, en cartas que él escribió, estaba siempre tratando ese tema de enfatizar lo valioso del sacrificio del rescate de Jesús y también de su resurrección. Bueno, veamos ahora el párrafo 12. De acuerdo con 1 de Pedro 3, 18 y 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? Bueno, tendríamos que revisar entonces 1 de Pedro 3, 18, que dice así: Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Ahora el versículo 22 dice: Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él. La pregunta decía, de acuerdo con 1 Pedro 3, 18 y 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? La diferencia es que los que resucitaron antes que Jesús, como Lázaro, por ejemplo, volvieron a morir, mientras que Jesús no. Cuando Él resucitó, se le llamó las primicias de los que se han dormido en la muerte. Es decir, al decir primicias es el primero que resucitó como ser espiritual y el primero que fue al cielo. Es decir, el primero que resucitó y nunca más ha muerto. Nos toca ahora pasar al siguiente subtítulo: Todos recibirán vida. La pregunta 13. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? En los versículos 21 del capítulo 15, 1 Corintios, Pablo dice: La muerte vino mediante un hombre, refiriéndose a Adán. Él provocó la muerte tanto para él como para sus descendientes. Y también dice ahí: la resurrección de los muertos viene mediante un hombre. Se refiere a la muerte de Jesús, que ésta da esperanza de vida y también produce la resurrección de los que han muerto. Así que la diferencia se refiere que el uno, Adán, provocó la muerte, mientras que Jesús da la esperanza de la resurrección. El párrafo 14 dice: ¿por qué sabemos que Adán no resucitará? Pues sin duda una pregunta muy interesante. En 1 Corintios 15, 22 decía: en Adán todos están muriendo. Así que esta esperanza de la resurrección únicamente afecta a los descendientes de Adán. Él no puede beneficiarse del rescate de Jesús, pues él era un hombre perfecto en el momento que desobedeció. Él lo hizo a sabiendas. Él, como dice Mateo 25 sobre las cabras, ya recibió su juicio de la destrucción eterna. Nunca más volverá a la vida, ni él, y por supuesto también nos estamos refiriendo a Eva. Por eso la expresión todos se engloba a los descendientes de Adán, que estamos condenados a morir por el pecado. Nosotros seríamos los que tenemos esa esperanza de resurrección. Esto nos lleva al siguiente párrafo 15. ¿Quiénes están incluidos en las palabras todos recibirán vida? Pues en el mismo texto de 1 Corintios 15, 22 dice la expresión: también en el Cristo todos recibirán vida. Ahora, para entenderlo tenemos que ubicarnos en la época que fue escrito esta carta. Pablo le escribió a los cristianos de Corinto, que eran ungidos, y por lo tanto todos tenían la esperanza de la resurrección. Ellos son los llamados a ser santos y que se han dormido en la muerte en unión con Cristo. Así que esto de
todos recibirán vida, se refiere a los ungidos. Por eso en Romanos 6, 3 al 5 dice, si estamos unidos a Él, refiriéndose a Jesús, en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. El párrafo 16 dice, ¿qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús primicias? Como se vuelve a aclarar el punto en el párrafo 16, antes de Jesús ya hubieron otras personas que resucitaron, como Lázaro se incluye aquí. Pero Jesús, al ser las primicias, se refiere al primero que resucitó como ser espiritual y al primero que recibió la vida eterna. Además, al decir el término primicias o primero, da a entender que después de él habrían otras personas que resucitarían para ir al cielo, incluyendo a sus apóstoles fieles. Por eso tenemos este dibujo aquí donde se describe algo de lo que mencionan los párrafos, donde se ve a Jesús ascendiendo a los cielos, al recibir la esperanza, al recibir ya la resurrección y por supuesto la vida eterna, y también dice, Jesús fue el primero de muchos que resucitaron para vivir en el cielo. Y la nota dice, algunos discípulos que irían allí con él fueron Tomás, Santiago, Lidia, Juan, María y Pablo y muchos más. Seguimos con el párrafo 17, la pregunta, ¿cuándo recibirán su recompensa celestial los que estuvieran en unión con Cristo? Continuando con el capítulo 15 de 1 Corintios, esta vez en el versículo 23 dice ahí, cada uno en su debido orden, Cristo como primicias. Ese era el orden. Primero era Jesús el que tenía que resucitar, el primero que tenía que resucitar y ascender a los cielos. El versículo luego dice, y después los que pertenecen al Cristo, es decir, a los ungidos. Pero aquí hay un punto clave que también se resalta en nuestra revista. En letras negritas dice, durante su presencia. Así que la resurrección de ellos se está refiriendo a una etapa en especial, y la presencia de Cristo es donde estamos viviendo ahora. Por lo que podemos entonces entender que los apóstoles y otros ungidos de esa época, como el apóstol Pablo, pues tuvieron que esperar hasta la presencia de Cristo, hasta nuestros tiempos, para ellos resucitar, mientras que Jesús fue de inmediato. Seguros de nuestra esperanza es el subtítulo que continúa. La parte A del párrafo 18. ¿Por qué sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra? Pues por las palabras que dice Filipenses 3:11 podemos asegurar de que habrá una resurrección posterior. En Filipenses 3:11 dice que Pablo esperaba la resurrección más temprana. Si dice resurrección más temprana, quiere decir que hay una resurrección posterior. Y eso es lo que está indicando aquí la respuesta. La parte B del párrafo 18, según 1 Corintios 15, 24 al 26, ¿qué sucederá en el cielo? Dice el texto bíblico, luego el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. La pregunta decía, según 1 Corintios 15, 24 al 26, ¿qué sucederá en el cielo? Basándonos en el texto de 1 Corintios 15, 24 al 26, se demuestra claramente que los que pertenecen al Cristo estarán en el cielo cuando destruya todo gobierno, toda autoridad y todo poder. Y también decía el texto, el último enemigo será destruido, en este caso, la muerte. Por lo tanto, queda claro que los que resuciten en el cielo jamás morirán. La pregunta del párrafo 19 dice, ¿qué esperanza pueden tener quienes esperan vivir en la tierra? La que indica Hechos 24:15. Habrá resurrección de justos e injustos. ¿Por qué decimos que esas palabras se aplican a la tierra? Porque en los cielos no puede haber ninguna persona injusta que llegue hasta allá. Solamente personas que realmente han hecho la voluntad de Jehová y han sido escogidos para esto. El párrafo 20, la pregunta es, ¿qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza?
Aunque es una pregunta personal, pero este artículo debe motivarnos a mantener fuerte nuestra resolución de servir a Jehová, porque va a haber resurrección, porque nuestros seres queridos van a resucitar durante los 1000 años, y también porque si morimos, como dice el párrafo, antes de que empiece el milenio, tendremos asegurado nuestro futuro. Un buen punto que vale la pena resaltar en este párrafo 20. Y como podemos observar en esta fotografía, dice ahí, creer firmemente en la resurrección nos permite mirar al futuro con confianza. Y la descripción de la imagen es: un hermano perdió a su querida esposa, se ven ahí las fotografías de ella y cuando ellos se casaron, con la que sirvió a Jehová por años, pero continúa sirviendo fielmente, seguro de que ella resucitará. ¿Por qué se dice ese seguro? Por el punto que menciona el párrafo 20. Si morimos antes de que empiece el milenio, nuestro futuro está asegurado. Un buen punto, sin duda, que vale la pena tenerlo presente. Tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera es: ¿qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? Bueno, podemos indicar que la resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra esperanza. Si no es cierto esta, en cuanto a la resurrección, entonces nuestra fe es inútil. Todo lo que hagamos no servirá para nada. Otra demostración de que Jesús resucitó es lo que indica la Biblia. Muchos testigos lo vieron. Los apóstoles, 500 hermanos, Santiago, Pedro, el mismo apóstol Pablo. Y muchos de ellos, cuando Pablo escribió hablando de la resurrección de Jesús, y algunos de estos cristianos que vieron a Jesús aún estaban vivos en medio de todos los creyentes. La otra pregunta es: ¿por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? Porque por medio de esta es que tenemos nosotros esperanza de vida eterna y que nuestros seres queridos regresen a la vida en la tierra, y también los que están en unión con Cristo, los ungidos. La otra pregunta dice: ¿cómo fortalece su fe en la resurrección el capítulo 15 de Primera a los Corintios? De nuevo es una pregunta personal, pero podríamos decirlo que confiamos en las promesas de Jehová. Esta nos asegura que habrá resurrección. Los que resuciten tendrán la oportunidad de vivir para siempre. Y si por alguna razón morimos antes que empiece el milenio, nuestro futuro estará asegurado. Sin duda un excelente estudio que tiene que ver con la resurrección, aunque se enfoca en el punto de los que resucitarán en los cielos. Pero ya los últimos párrafos nos van preparando para la próxima semana, con un excelente artículo que tiene un tema: ¿cómo van a resucitar los muertos? Sin duda queremos aprovechar bien esta información y veremos puntos como ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Y sin duda veremos algunos detalles adicionales la próxima semana que tiene que ver sobre los cristianos que mueren, los cristianos ungidos que mueren ahora, en el tiempo de la presencia. ¿Cómo es que ellos resucitan? ¿Qué tipo de cuerpo reciben? Y algunos detalles muy interesantes que vale la pena desde ahora ya estar revisándolos para captar más rápido el punto la próxima semana. Esperamos, hermanos, entonces poder seguir aprovechando esta ocasión de este estudio con el título ¿Creemos firmemente en la resurrección?, lo que corresponde para la semana del 1 al 7 de febrero de esta revista de diciembre del 2020. Esperamos poder prepararnos bien y siempre prestar atención a los comentarios que dan nuestros hermanos durante la reunión de este fin de semana. Si es la voluntad de Jehová, esperamos tener el gusto de volvernos a encontrar.